Muchas gracias por su invitación. Escuchabas a tu colega, el senador Cepeda, sus posicionamientos. Primero te pregunto, ¿cómo reciben esta carta del presidente? Bueno, no se alcanzaba a escuchar a Damián. Escuché las preguntas, pero no las respuestas. Ahora, la carta del presidente es lógica. Lo que hizo la Auditoría Superior fue una agresión de gran magnitud. Estamos hablando no de unos errores técnicos, numéricos, estamos hablando de una falsificación de la información. Como descuido es monumental. Y el resultado en realidad pues es el daño que se quiere asestar al gobierno de la Federación, al gobierno actual. Entonces, creo que es muy delicado, creo que es muy grave. En la Auditoría Superior de la Federación debe haber un cambio, debe haber un relevo. Ya no hay condiciones de credibilidad a la actual Auditoría Superior de la Federación en las condiciones en las que ésta está. Es el órgano que tiene que vigilar con una gran claridad, exactitud, precisión, rigor, y fue usado de una manera verdaderamente burda para una estrategia política. ¿Pero fue error, mala fe o fue una estrategia política? Yo me imagino que es parte de una estrategia política, porque esto no había ocurrido antes. Ocurre precisamente ahora. Ocurre precisamente en un tema de gran interés del gobierno de la República. Es decir, hay todo un contexto, no se equivocaron en otra área, no se equivocaron en otro tema, se equivocan en contra del presidente y se equivocan precisamente en un tema que ha sido motivo de controversia y de enojo de los opositores. Entonces yo veo que hay una mala fe, hay una estrategia política con el objetivo de dañar al gobierno de la República. Esta estrategia no está aislada, no es solo la Auditoría Superior de la Federación, sino el conjunto de los llamados órganos autónomos, que no son verdaderamente autónomos porque fueron elegidos por la coalición PRI-PAN cuando estos tuvieron mayoría en el Congreso de la Unión. Todos esos órganos autónomos reflejan a su interior la composición política del PRI y del PAN, que son quienes los fueron conformando a lo largo de varias décadas. La Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el INE, la CRE, etcétera, etcétera, o sea, un conjunto de órganos autónomos fueron compuestos, fueron integrados, fueron designados por la mayoría parlamentaria que formaron el PRI y el PAN durante muchos años. Pero no hay nada bueno, nada por rescatar de los órganos autónomos, del ejercicio de rendir cuentas, de que haya transparencia. Ojalá fueran autónomos. En realidad el problema es que no son autónomos. Es decir, son muy dependientes del PRI y del PAN, estos organismos. No hay una línea de separación respecto de ellos. Entonces se presentan como autónomos a la sociedad mexicana, pero siguen el guión, impulsan una estrategia basada en un guión político. Es el mismo caso de otros órganos. Te comento, por ejemplo, una experiencia personal. Me invitaron a mí a una mesa redonda hace unos días, organizada por el INE, el INAI y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en esa mesa redonda se supone que se iba a teorizar sobre la división de poderes y los órganos autónomos, pero había cuatro invitados, 4 ponentes de la coalición del PRI y del PAN. Había 2 del PAN, había uno del PRI, había una del PRD, y luego un académico que estaba totalmente con ellos, es decir, 5 contra 1. Esa era la composición. El evento no era organizado por el PRI, ellos podrían organizar sus eventos. El evento era organizado por órganos autónomos. Me llamó mucho la atención quienes convocaban, la composición del evento
el discurso que repetían ni unos y otros como un guión machacón para insistir en la misma idea, en la misma línea. Entonces yo veo muy sincronizados a varios de los órganos autónomos cuyos titulares fueron designados en la época en que el PRI y el PAN fueron la mayoría, y a los cuales siguen respondiendo políticamente. Martín, entonces ¿Debería ser autónomo el INE? Por supuesto. ¿Debería ser autónomo el INAI? Así es, pero no son autónomos. ¿Estás a favor entonces de la separación del cargo del auditor y en todo caso van en avanzada sobre la desaparición de los órganos autónomos, incluida la auditoría? No, hay que analizar cada caso. No todos los órganos autónomos deben desaparecer. Por ejemplo, el órgano que organiza las elecciones, desde mi punto de vista, debe seguir siendo autónomo, debe ser autónomo. Para ponerte un ejemplo, el asunto es que debemos lograr su plena autonomía, su verdadera autonomía. ¿Son autónomos respecto a quién? No son autónomos respecto a varios partidos políticos, no son autónomos respecto al PRI y al PAN, ese es el punto. Nunca lo fueron y hoy tampoco lo son. Entonces, tenemos que transformar bien las instituciones para que no haya esta simulación. Se utiliza además la autonomía con otros fines, para hacerse de presupuestos supermillonarios. Entonces, creo que todo eso se tiene que discutir bien. Sí hay un cuestionamiento sobre la actuación de los órganos autónomos, sí tienen que ser revisados, sí tiene que haber una reforma de los órganos autónomos. ¿Vas por la separación del cargo del auditor? Me parece que es lo lógico. Él mismo debería presentar su renuncia, porque un error de este tamaño, con las consecuencias que tiene, amerita separarse del cargo. No está en condiciones de tener la credibilidad. Es un error demasiado grande para ser error. Vamos a colocarnos en la tesitura de que fue un error. Es un error demasiado grande. Simplemente cometer este error en este tema en el que lo cometió, porque el tema del aeropuerto es un tema alrededor del cual se tejieron muchísimos intereses. Entonces coloca en un predicamento muy fuerte a la Auditoría Superior de la Federación. Está colocada, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, intencionalmente o no, pero se colocó del lado de un conjunto de intereses económicos que están enlazados alrededor del proyecto anterior del aeropuerto en Texcoco. ¿Solo hubo error en el aeropuerto o en el informe completo que implica a otras secretarías, evidentemente los programas sociales, Dos Bocas? Bueno, ya cada área de gobierno podrá decirlo, pero aquí se detectaron errores de manera inmediata y fueron asumidos por la propia auditoría. La auditoría no tuvo elementos técnicos para defender lo que había escrito. Pero imagínate hacer un documento oficial sobre un tema tan delicado, con errores tan monumentales. No puede ser. En el peor de los casos, eso evidenciaría incapacidad y falta de profesionalidad para desempeñar una tarea tan delicada como esa. Suponiendo, sin conceder, que solo se hayan equivocado en el tema del aeropuerto, ya perdieron credibilidad frente a muchos otros temas. ¿Cómo creer que solo se equivocaron en eso? Y si se equivocaron en otras cosas, y si se han equivocado en muchas más antes, evidentemente no puede ser así. El auditor tiene que separarse de su cargo. Es lo lógico. Hace un momento, aquí mismo decía Damián Cepeda que el presidente abusa porque debería de respetar la autonomía de la institución y no mandarle al legislativo como una situación de invasión de poderes esta solicitud. Incluso la propia descalificación que hace en la carta. ¿Tú ves abusiva esta carta del presidente? Yo veo abusivo lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación, porque se abusó de sus facultades, de su prestigio institucional para enderezar un ataque al presidente de la República. Y no un ataque cualquiera, ¿no? Eso es una cosa bastante delicada, bastante grave. Eso es lo objetivo. Eso es lo objetivo que estamos viendo. El presidente lo único que está haciendo es dar respuesta a ello. Si esto no hubiera ocurrido, el presidente no estaría opinando del tema del auditor superior de la Federación.
Pero esto ocurrió, naturalmente que hay una respuesta del presidente, muy justificada, porque ni modo que se quede con los brazos cruzados, ni modo que se quede con la boca callada, cuando ha sido objeto de una aseveración de tal magnitud. Te agradecemos, como siempre, Martí Batres, que hagas uso de estos micrófonos, de esta cámara, precisamente para tratar de dar voz a el posicionamiento de Morena y en este caso después de que se ha presentado esta carta del presidente de la República. Gracias, muy buena tarde para ti. Muchas gracias y muy buena tarde también. Hasta luego.